Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Guille. Gracias, Francisco, por la invitación. Y aunque no está justamente aquí Nelly y Pedro, pues hemos sido un equipo de trabajo desde 2006 en este proyecto del Centro Interactivo Ámbar, y en esta ocasión nos invitaron a platicar sobre cómo se ha ido incorporando la investigación en neurociencias dentro del modelo del Centro Interactivo Ámbar. Y para esto, bueno, quisiera comentarles brevemente qué es Ámbar, que en su origen se concebió como un programa de prevención universal, es decir, que iba para toda la población de chicos entre los 10 y 15 años, y cuyo objetivo principal era dar información de una manera novedosa, creativa, que les ayudara a mantener su cuerpo sano y sobre todo la parte esencial que veíamos, su cerebro, ¿no? Y de manera que pudieran tener la posibilidad de tomar decisiones mucho más acertadas en términos de su salud. Ámbar fue una idea que surge justamente del licenciado Pedro Ramírez y la doctora María Elena Medina Mora. Ella establece toda la parte conceptual, es un modelo que está basado en la ciencia completamente y que nos invitó a participar justamente en este equipo para probarlo, qué tanto estaba funcionando desde la parte cualitativa y la parte cuantitativa este modelo, y tuvimos la colaboración de un especialista en comunicación pública de la ciencia, Jorge Valdés, quien nos ayudó justamente a traducir toda la información científica a un lenguaje más coloquial. Ya lo decía Adam, la importancia de trabajar en el lenguaje de las personas a las que nos vamos a dirigir. Ámbar se fue constituyendo poco a poco como un proyecto de mentes colectivas, en donde fue imposible trabajarlo solamente con 2 o 3 personas. Hay muchísimas instituciones detrás de este proyecto, desde su integración y conceptualización hasta su operación hoy en día. Y lo que hicimos fue justamente reunir todos los hallazgos que sabíamos estaban ahorita vigentes en diferentes materias, desde cuestiones epidemiológicas, neurociencias, la parte de enseñanza propiamente de la ciencia, porque algo que queríamos hacer, y fue a partir del interés del licenciado Pedro Ramírez. Él tenía la encomienda de decir, quiero hacer algo que quede en la memoria de los chicos. Y retomando un poco como su experiencia, decía, pues casi todos nos acordamos, si no es que todos, de alguna experiencia cuando nos sacaron de la escuela, ¿no? Que fuimos a alguna visita, y eso va siendo una experiencia memorable. Entonces de ahí surgió la idea de hacer el Centro Interactivo Ámbar. Antes era un museo y después se convirtió en un centro interactivo, como una experiencia que resultara justamente memorable en este sentido. Desde el principio conceptualizamos que nuestro actor principal en este proyecto iba a ser el cerebro. El cerebro a partir de la evidencia que tenemos científica, y lo que queríamos hacer, y se fue convirtiendo el proyecto del Centro Interactivo Ámbar, fue no solo en un proyecto de prevención a nivel universal, sino en un proyecto de apropiación social del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Muchas veces tenemos a la mano todos los hallazgos, la investigación científica que se va generando en los diferentes escenarios, pero ¿cuánto tiempo tarda en llegar esa información a la gente? ¿Cuánto tiempo tarda en que sepamos qué es lo que está funcionando o qué no? Y justamente Conastis nos decía, pues este es un ejemplo muy claro de cómo puedes transformar la investigación, esos hechos que están en un artículo, en información que puede ser útil para la población. Entonces, en este momento tenemos ya 3 versiones, de las cuales les hablaré un poquito más adelante, pero ya en su constitución Ámbar quedó en la parte de su contenido en 4 módulos dirigidos para niños y adolescentes. En el primero de ellos les hablamos de la salud y la ciencia, segundo, cerebro y cuerpo humano, el tercero, las adicciones, cuarto, se tocan temas de prevención y vida plena, y un último módulo en donde quisimos cerrar, digamos, este escenario con los agentes de cuidado principal, que son los maestros y los padres, madres de familia, abuelitas, etcétera. Con grandes sorpresas en ese sentido, en términos de que esperábamos una participación todavía un poquito mayor, si bien estimábamos un 10% por escuela, nos hemos encontrado con gratas sorpresas y otras no tan gratas que nos han complicado ahí un poquito, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera ahorita, dada el contexto de este evento, es centrarnos en qué hicimos, cómo fue que incorporamos dentro del módulo 2 y 3 los aspectos neurológicos,
qué elementos tomamos de la parte incluso educativa para la enseñanza de la ciencia y comentarles un poco cómo lo hemos ido haciendo. Entonces les comentaba que el modelo de Ámbar está basado completamente en la ciencia. Nos dimos a la tarea de saber a partir de metaanálisis qué es lo que funcionaba en prevención de adicciones, qué es lo que funcionaba en términos del desarrollo cognitivo que teníamos que tomar en cuenta, en la mercadotecnia social justamente, que decíamos, este es el mensaje que queremos pasar, y nos decían, sí, pero así no. Entonces, ¿cómo teníamos que hacerlo de una manera que para los chicos fuera útil? Y parte de lo que encontramos en este proyecto fue que pudimos evaluarlo no solo con los expertos científicos, sino con los expertos a quienes nos lo íbamos a dirigir, que eran los niños, los adolescentes, los papás, y al momento de llegar con ellos fueron muy claros. Cuando empezamos a probar los primeros guiones nos decían, de inicio lo que les queremos pedir es que no nos digan mentiras, no nos digan que las drogas matan. Decía, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Pues porque no es cierto, yo veo gente que las usa en mi colonia y están vivos. Entonces, hay información que, como dices, dependiendo cómo la damos, puede llegar a tener una disonancia cognitiva que dice, no me checa lo que me dices con lo que yo veo. Y entonces hay un rechazo hacia esa información. Entonces tuvimos que empezar a cuidar muchísimo el cómo decíamos las cosas para que realmente hubiera una aceptación por parte de los grupos. Y pues obviamente toda la evidencia científica en cuanto a museos de ciencia, qué teníamos que incorporar para que fuera mucho más efectivo, y las estrategias preventivas, donde se incluyó justamente el mercadeo social, el juego de roles, e irlo incorporando ahí. Basándonos propiamente en lo que sería el módulo 2 de cerebro y cuerpo humano y la parte 3 de adicciones, tuvimos la gran ventaja de contar con la colaboración de investigadores del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, directamente con la doctora Volkov, su equipo de trabajo en prevención, el doctor Wilson Compton y el doctor Ruben Baller, también neurocientífico, quienes nos dieron la autorización para utilizar todo el material que hubiera disponible en la página de NIDA e investigaciones que estuvieran haciendo. Dentro de todo lo que pudimos ubicar y que fuimos incorporando, creo que un elemento muy valioso que nosotros quisimos reforzar fue dar la información no de qué efecto tiene y cómo es que daña el cerebro cada una de las drogas, sino dejar la información de un hallazgo muy importante de la doctora Nora Volkov de cómo es que se establece el mecanismo de la adicción. Empezar a trabajar con esta parte de quitar estos mitos, ¿no? Incluso en el mismo modelo lo vemos, de que los adictos o las personas que tienen una adicción son vagos, son delincuentes. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar esa información a partir de los elementos que nos compartieron en esta investigación? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En el módulo 2, cada uno de los módulos en términos educativos se fue construyendo de manera que uno brindara la información para entender el siguiente y así sucesivamente. Esto en que nos ayudaba justamente en que sabemos que los chicos ya vienen con cierta información de la escuela y lo que queríamos era activar esos conocimientos previos que ellos ya tenían e ir dando información nueva que fueran justamente acumulando en sus esquemas de aprendizaje. Entonces, en cerebro humano lo que hicimos fue trabajar, queremos que sepas cómo es que funciona tu cerebro en condiciones, digamos la palabra coloquial, normales. ¿Cómo es que tú puedes hacer todo a partir del cerebro? Y justo ahí es donde desde el primer módulo, pero más enfáticamente en el módulo 2, fuimos posicionando este elemento. ¿Cómo lo hicimos? Pues fue justamente en el modelo original, la sala 2 del cerebro trabaja con tecnología 3D, tercera dimensión. Entonces todos los elementos se fueron haciendo de manera que para los chicos fuera una situación cotidiana. En este caso entran adolescentes de sus propias edades, de secundaria, y es todo a partir de un partido de fútbol en donde se van desglosando conceptos como la sinapsis, como la neurotransmisión, qué era lo que pasaba y cuáles son los lóbulos, para qué nos sirven, y con elementos muy concretos, porque este módulo dura 20 minutos, 22 cuando mucho. Entonces, en esos 22 minutos teníamos que dejarles saber cómo es que funcionaba el cerebro para que entonces nos pudieran entender por qué queríamos hablarles en el siguiente de lo que son las adicciones y cómo es que pueden afectar su cerebro, que ese es el mensaje con el que queríamos que se quedaran. Entonces, en el módulo 3 justamente es donde se hace todavía más relevante la sinergia entre lo que son las neurociencias y los hallazgos científicos de la doctora Nora Volkov. Y quisimos partir de la misma experiencia de los chicos, empezando con preguntas que activaran qué era lo que ellos ya sabían sobre las adicciones o sobre las drogas, y a partir de ahí ir construyendo el contenido. Entonces,
La doctora Nora Volkov, tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en México y a partir de ciertas preguntas que le fuimos haciendo, ella fue dando la explicación para los chicos de cómo es que se constituía el proceso adictivo. Entonces, les habla desde los centros del placer, desde el hipotálamo, sistema límbico, corteza frontal, de una manera muy sencilla, de forma que los chicos, tanto de primaria, quinto y sexto que estamos hablando, como secundaria, realmente pueden entender esos contenidos. Algo que nos comentaban los evaluadores cuando fuimos pasando los guiones, porque antes de llegar a la producción los estuvieron evaluando, nos decían sobre todo en Estados Unidos. A mí me parece que ese contenido está un poco elevado para los chicos de México. No estamos seguros si puedan entender lo que es la neurotransmisión o la sinapsis, ¿no? Y aquí una excelente colaboradora también con el comité científico, la doctora Silvia Cruz, nos decía: hay que dejar de pensar que nuestros jóvenes son tontos y no entienden, y hay que hablarles en un nivel que sea apto para ellos. Entonces logramos hacer ahí una sinergia muy interesante, de forma que vimos que los chicos sí estaban logrando entender lo que les queríamos decir. Obviamente no en un argot técnico, pero entendían lo que significaban los conceptos. Y otra forma en que fuimos incorporando esta parte de las neurociencias fue a través de un material gráfico. Teníamos el reto que nos puso la doctora Medina Mora, que fue: tienen que hacer un contenido suficientemente sencillo para los chicos de cuarto y quinto e interesante para los de secundaria. Ya nada más cuarto y quinto y secundaria es una cosa bien compleja, ¿no? Entonces tuvimos que hacer ahí todo un reto con los grupos focales, tanto con los niños de primaria y secundaria, para ver qué elementos estaban incorporando, y fue muy interesante ver cómo en cada grado estaban incorporando cosas distintas, pero a ambos estaba lográndose el objetivo. Entonces, como yo les decía, no hablamos en particular de cada una de las drogas, decidimos hacer un cómic en donde se pudiera profundizar justo más para los chicos de secundaria, elementos que queríamos reforzar después de la visita de Ámbar. Y lo hicimos todo a partir de analogías, y esto va entonces justo a desarrollo cognitivo de los chicos. A partir de analogías, la gente que va leyendo el cómic va descubriendo que todo lo que está pasando ahí ocurre dentro del cuerpo, y tienen que ir descubriendo que cada una de las personajes, sitios que están ahí están relacionados. Por ejemplo, aquí, porque fue también un proyecto de tesis la evaluación del cómic, decían aquí, ¿no?, que tam tam era el ritmo cardíaco, iban ubicando las analogías que se iban dando, y poco a poco descubrían: este es el alcohol, esta es la marihuana, cosa que no nos pasaba con los maestros. Los maestros nos decían: se trata de una invasión alienígena a la Tierra y no sé qué. Y nos quedamos allí, no, a ver, esperen. Ya que escuchaban a sus chicos, decíamos: wow, qué padre está funcionando la analogía, y rápidamente ubicaban de qué les estábamos hablando. Y este material cierra con actividades que les permiten, para aquellos que no lo lograron o que quieren profundizar, saber si es adicto la adicción y en qué consiste, ¿no? Ahora, para lograr justo esta incorporación de las neurociencias con todos los elementos de prevención de adicciones de museos de ciencias, ¿cómo fue que lo fuimos haciendo? Yo les comentaba que dentro de la estructura que elaboramos era importante ir reconociendo y recobrando los conocimientos previos de los chicos. Está basado en los planes y programas de estudios de la SEP, de manera que cuando lo evaluaron los maestros nos decían: no, es que estamos viendo justamente ese contenido, está súper bien porque nos está apoyando esto que estamos viendo. La gran sorpresa, a pesar de eso, cuando lo evaluamos nos dicen esto, y cuando llegamos a las escuelas hay quienes lo reciben muy, muy bien, y hay quienes nos dicen: oye, ¿y no lo podrías reducir a 15 minutos? Entonces nos quedamos como con la impresión de, bueno, es un programa bien chiquito, dura hora y media, y todavía queremos que sea mucho más breve, ¿no? Entonces, como retomar también esta parte de qué importante es que podamos acercarnos a cosas de calidad valiosas y no estarnos quedando con lo mínimo indispensable, ¿no? Les comentaba que los contenidos se diseñaron para ir creando estos puentes cognitivos, y se promueve el uso de situaciones reales. Lo último que quisimos hacer fue que fuera una conferencia. Tenía que ser algo interactivo, entonces ellos, desde que entran, traen un control con el cual van a poder contestar a preguntas que los mismos personajes van haciendo. La idea es que a partir de estas preguntas ellos responden, y hay una retroalimentación inmediata para saber si contestaron asertivamente o no, y si no lo hicieron, pues cuál es la respuesta correcta. Y pues el uso de analogías, como ya les decía, por ejemplo, en la parte de neurotransmisión al principio no quedaba muy claro, empezamos a hacer el uso de analogías hasta que pudo empezar a hacer mucho más claro esta parte. Y algo que nos dice la evidencia en programas de prevención es:
y en enseñanza de la ciencia, si el mensaje no pasa por el afecto, no se va a quedar. Una pelea muy grande que tuvimos fue irnos en la dirección de evitar mensajes que infundieran miedo. Al principio empezábamos, que teníamos como información de cada una de las drogas, que les comento que después se quitó. Los chicos nos decían cuando hacíamos los grupos focales, ¿qué era lo que más recordaban? Y todos decían, no, la cocaína que te hizo una muerte cerebral. Y, o sea, se iban por todo lo que tenía que ver con miedo y con cosas bien complejas, ¿no? Y cuando lo fuimos cambiando ya fue de una manera diferente los conocimientos que fueron adquiriendo. Entonces lo que hicimos acá fue trabajar mucho con la parte del impacto emocional a partir de la tecnología. En el centro original de Interactivo Ámbar, que está en Tijuana, la primera sala trabaja con holograma, la segunda sala con rayo láser y tercera dimensión. La tercera sala, que es la que habla de adicciones, nos quisimos mover en un plano mucho más sencillo en términos de las emociones, que es una pantalla doble, y la última es una sala de 360 grados donde los chicos están parados. Otras cosas que vimos, sobre todo en los elementos de enseñanza de la ciencia y por nivel de desarrollo, es que los elementos interactivos tenían que estar presentes. Los chicos no podían estar pasivos, tenían que estar interactuando. Y bueno, se hacen estas preguntas a lo largo de los módulos, y la parte interesante es que los chicos, desde que entran al Centro Interactivo Ámbar, se constituyen en equipos. Entonces, al momento de que van respondiendo, ellos están motivados porque saben que al final va a haber un resultado sobre el equipo que resultó ganador a partir de las respuestas correctas que dieron. Se hace uso del humor y bueno, se hace este concurso para ver quién es el equipo ganador. Y pues ahí ha ido variando un poco desde el planteamiento original del modelo hasta ya la parte operativa, para ver qué cosas son las que realmente están motivando a los chicos. Y pues algo bien importante es que, como les comentaba, como iba a un enfoque universal, decíamos cómo podemos apoyar si con este tipo de información ya se está sensibilizando los chicos, cómo acercarlos a que si alguien tiene una duda y quieren ampliar la información, o ya saben cuando esas preguntas de qué es que al vecino le pasa y quisiera saber a dónde puedo ir. Bueno, pues entonces hicimos esta alianza justamente con Centros de Integración Juvenil y el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, y pues ha sido como una estrategia de mucho éxito que ahorita está resultando justo en una evaluación que vamos a hacer de la aplicación conjunta de los dos elementos. Y bueno, eso permite de alguna manera continuar como la intervención. Y pues reforzar el mensaje a partir del cómic, a partir de las redes sociales y la página de internet, y diferentes guías que se van a seguir elaborando para que los padres también tengan más información y puedan tener mayores elementos. A nivel muy, muy global les platico los resultados que hemos tenido en la evaluación. Hemos visto que los chicos sí aprenden, que sí entienden los contenidos principales y se quedan con el objetivo principal de cada uno de los módulos, que se están modificando actitudes en torno a que las drogas hacen daño. Algo muy, muy interesante que lo van a poder ver acá, que también lo compartimos con Naida cuando nos decían no van a entender qué es un neurotransmisor sus niños. Cómo los chicos realmente a partir del teclado integrador nos da información en ese momento de qué es lo que están contestando bien. Y por ejemplo aquí en esta parte, cuando les preguntábamos cómo se llaman las sustancias químicas que generan las neuronas para comunicarse con otras neuronas, tenemos 4 opciones y la tercera opción es la correcta, neurotransmisores. Y estamos hablando de chicos de primaria en este caso, en esta gráfica. En secundaria se repite exactamente igual. Lo mismo en la parte del sistema límbico, ¿no? Cuál es la parte del cerebro que genera las sensaciones agradables, como esas de comer que tanto nos gusta, o practicar el deporte que nos encanta, ir a la playa, etcétera. Y teníamos las opciones sistema límbico, sistema lumbar, sistema solar y sistema endocrino. Y ustedes también pueden ver cómo la gran mayoría está tomando en cuenta como la opción correcta. Siempre queda el elemento de juego. Y pues ahorita estamos trabajando ya con 3 versiones, la versión de Tijuana, que este es el centro emblemático, el domo digital, y estamos en Universum también, por si a alguien le queda interés en conocer el modelo, pues ahí pueden estar. Y pues muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, ahí están nuestros datos de contacto y esperamos que puedan conocer el modelo. Muchas gracias.